Noticias nacionales en La Tecla. 7 de la mañana con 17 minutos. Revisamos temas en el ámbito nacional y concluyen alegatos por revisión de medidas cautelares en el caso Metástasis. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, concluyó este lunes 6 de mayo la audiencia de revisión de medidas cautelares y la revisión de testimonios anticipados en el caso de delincuencia organizada llamado Metástasis. El magistrado, sin más detalles, manifestó que fijará nuevo día y hora para la resolución al declarar como cerrada la presentación de alegatos que empezó el jueves 2 y se retomó la tarde de este lunes 6 de mayo. En esa diligencia, el expresidente del Consejo de la Judicatura y ex juez nacional Wilman Terán y otros 5 procesados solicitaron la revisión de medidas cautelares con la que buscan el fin de la prisión preventiva para defenderse en libertad. La Fiscalía se opuso a estas pretensiones, salvo en el caso de Angulo, alias Estimado, quien pidió ser enviado a un hospital para recibir un tratamiento de diálisis por una dolencia en sus riñones. Es uno de los operadores del narcotraficante Leandro Norero. En esta diligencia, Angulo denunció que su hermano recibió una llamada internacional de un emisario del ex asambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, y Javier Jordán, quienes están prófugos en Venezuela y en Miami respectivamente. Según dijo, le ofrecieron dinero para que cambie el testimonio anticipado que rindió el 28 de marzo, cuando confirmó que Aliaga era identificado como el ruso en los chats de Norero, que el ex asambleísta respondía a Jordán y que el narco financiaba su accionar en la asamblea en contra de Fernando Villavicencio. Angulo solicitó al juez que en lugar de la prisión le dicte prohibición de salida del país y presentación periódica a la Corte, y además responsabilizó a Jordán y Aliaga si algo le llegase a pasar. En esta diligencia, la fiscal general Diana Salazar solicitó que se le congelen las cuentas y bienes de los 52 procesados por un monto de $5.2 millones. Los defensores tacharon a la petición de excesiva, extemporánea o como un anticipo de la pena. 7 de la mañana con 20 minutos, concluyen alegatos por revisión de medidas cautelares. Esto es en el caso Metástasis y es la nota nacional que el día de hoy nos cuenta el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Las agresiones que vivió el periodista José Luis Calderón durante el ataque a TC Televisión le causaron un fuerte impacto en él. El comunicador dejó el medio donde trabajó por 23 años y anunció que no volverá a Ecuador, pedirá asilo en Estados Unidos. Calderón dejó Guayaquil pocos días después del ataque del que fue protagonista. El periodista se encargó de transmitir el mensaje que le exigían los antisociales, que salga la policía. Mientras tanto, le apuntaron con armas en la cabeza y le colocaron un taco de dinamita en el bolsillo de la chaqueta. Tuve pistolas, revólveres sobre mí, la boca de una carabina tocando mi cuello, un tipo de explosivos dinamita que me pusieron en el bolsillo de la chaqueta, contó el periodista a la cadena Telemundo 51. Todo ello mientras él pedía de rodillas y por favor que no le hagan daño. El miedo e impacto que le causó esta dura experiencia le impidió retomar sus labores de presentador y reportero de noticias. Sufrí de estrés postraumático, no quise regresar al medio de comunicación, tuve un miedo terrible que aún persiste, dijo José Luis Calderón. Ahora radica en Estados Unidos y desea permanecer en ese país por su seguridad y la de los suyos. Ecuador cayó 30 puestos en las clasificaciones, sobre todo de la seguridad a nivel internacional. El periodista José Luis Calderón, víctima del atentado en TC Televisión,
pidió asilo en Estados Unidos. Así nos informa el portal de Coavisa. La Tecla. La Tecla. Y en el caso Nene, emiten boleta de excarcelación para el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. La boleta de excarcelación para el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, Francisco Barreiro, se emitió la noche de este lunes 6 de mayo. Él es investigado en el caso Nene. Tras casi un mes de haber pagado la caución de $20,000, la jueza de garantías penitenciarias de Guayaquil, María Fernanda Castro, autorizó que se emita la boleta de excarcelación. De esa forma, Barreiro podrá salir de la cárcel de La Roca en Guayaquil, a donde fue trasladado tras su detención en Cuenca el pasado 21 de marzo. En este caso, la Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. Tras la detención de su hijo, la vicepresidenta Verónica Abad denunció una supuesta persecución en su contra y de su familia desde el gobierno de Daniel Noboa. 7 de la mañana con 23 minutos, señores. Bueno, casi un mes después de haber pagado $20,000 de caución, Francisco Barreiro Abad, quien es hijo de la vicepresidenta, dejará la cárcel de La Roca y ahora tendrá medidas sustitutivas. Es la nota nacional que el día de hoy nos cuenta el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Y en la Embajada de México en España, Norma Espinel Arauz, madre de Jorge Glass, presentó una denuncia por la irrupción de la sede diplomática en Ecuador para detener al ex vicepresidente. Según señala el documento, irá dirigida a la Fiscalía General de la República. Un presunto delito se atribuye al presidente Daniel Noboa, así como a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, a la jueza nacional Rita Bravo, al comandante general de la Policía Nacional César Zapata y a Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto. La denuncia determina a Norma Espinel como víctima indirecta de Glass y recuerda los hechos ocurridos el pasado 5 de abril, cuando personas armadas irrumpieron violenta e ilegalmente en el local diplomático y secuestraron a su hijo, el señor Jorge Glass Espinel. También se detallan varios artículos de la Constitución mexicana en los que, según los abogados de la familia, se constata que los hechos descritos de responsabilidad de las autoridades ecuatorianas constituirán un delito. Por ello, piden a la Fiscalía que dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente. El pasado 1 de mayo, Ecuador defendió ante la Corte Internacional de Justicia que el asalto a la Embajada Mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass fue un acto excepcional y aislado, al tiempo que subrayó que el político ecuatoriano ha sido debidamente condenado por los delitos de corrupción. La madre de Jorge Glass denuncia a Daniel Noboa y otros funcionarios por la irrupción a la Embajada de México. Así nos informa el portal de Coavisa. La Tecla. Y la madre de Jorge Glass denuncia ante México al presidente de la República, Daniel Noboa. Norma Espinel Arauz, madre del ex vicepresidente condenado por corrupción Jorge Glass, presentó una denuncia contra el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios por el supuesto secuestro de su hijo el pasado 5 de abril. Esta denuncia, que tiene fecha del 26 de abril y fue divulgada en redes sociales este lunes 6 de mayo, no fue presentada ante las autoridades ecuatorianas. Se lo habría hecho en España ante la Embajada de México. En el escrito se pide investigar, además de a Noboa, a la ministra del Interior Mónica Palencia, a la jueza de la Corte Nacional de Justicia Rita Bravo, al comandante de la policía César Zapata y a Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Las acusaciones son por los delitos de secuestro agravado, desaparición forzada, tortura y violación de deberes de la humanidad, según el medio Gamavisión. Miguel Olmedo Robles, en este caso apoderado legal, dio a conocer los detalles de la demanda presentada y mencionó que la madre de Glass confía en las autoridades de México. Espinel se declara como víctima indirecta a partir de los hechos suscitados en la Embajada de México en Quito, a donde fueron policiales, ingresaron el viernes 5 de abril para capturar a Jorge Glass. Esto provocó un impasse diplomático con México, que denunció a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, instancia a la que también acudió el gobierno de Noboa para denunciar al Estado mexicano. Actualmente, el ex vicepresidente Jorge Glass está recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en la ciudad de Guayaquil. 7 de la mañana con 28 minutos. La madre del ex vicepresidente Jorge Glass se declara una víctima indirecta de la situación de su hijo. Incluso pide que se investigue a 4 funcionarios más, en la nota informativa que el día de hoy nos cuenta el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Seguimos informando. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delitos anunció que abrirá un despacho en Ecuador. Esto les permitirá aplicar un plan de prevención y combate contra el crimen organizado, dedicado principalmente al tráfico de cocaína, al que se le atribuye el auge de la violencia y los homicidios a escala nacional. La directora ejecutiva anunció la apertura de la oficina tras una reunión en Quito con la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. Hablamos de Gabriela Sommerfeld. En un pronunciamiento ante periodistas, Wally detalló que la oficina en territorio ecuatoriano tendrá personal tanto en Quito como en Guayaquil, que es uno de los epicentros de la crisis de inseguridad y de violencia. Guayaquil es el mayor puerto de Ecuador, que las mafias del narcotráfico han convertido en una de las principales puertas de salida de Sudamérica para la cocaína que llega a Europa. En los últimos meses, la amenaza que representan las bandas y los grupos criminales en Ecuador se han intensificado de forma brusca y alarmante, socavando la paz y la prosperidad, señaló. El comercio de droga ilícita y en particular el tráfico de cocaína se están expandiendo a nivel global y en la región, señaló. La ONU inaugura una oficina en Ecuador para combatir el crimen organizado. Así nos informa el portal de Ecuavisa. Con esta información, amigos, nos vamos a la pausa. Al regresar estaremos revisando la crónica roja de nuestro país.